My name is Alex Vélez, and you may know me as a platinum recording artist. But beyond that, I'm a devoted Christian with a pretty controversial point of view. Join me as we discuss faith, music, and current events. This is the Rebels and Saints podcast. The opinions and doctrines expressed on this podcast are specific to the host and guests. They do not reflect the views and opinions of any religious institution. What's going on? Welcome to another episode of the Rebels and Saints podcast. Este va a ser un poco diferente. It's going to be a little different because I am going to try to do it in Spanish. Voy a probar de hacerlo en español. Entonces va a ser el primer episodio en español. Y tengo un amigo, un mentor y honestamente una persona muy impactante en mi vida personal, Bernardo Riveros. Thank you for joining me. Y vamos a estar hablando de tu libro. If you haven't got it, si no lo has comprado, make sure you can go get it on Amazon. You can get it. Where else can you get the book? Amazon for now, yeah. Amazon. You can go get it on Amazon. Y el libro se llama Un modelo disruptivo. Did I say it right? Correcto. Ok. Y honestamente es un libro súper impactante, súper necesario. Es súper necesario para hoy en día. Entonces, I am going to let you explain the book a little bit more. Voy a dejar de que tú hables de tu libro un poquito más. Y bueno, primero antes de eso, ya, a mí me gusta empezar haciendo esta pregunta. What is the hardest part about being a Christian? ¿Cuál es la parte más difícil de ser cristiano? ¿En English or Spanish? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo diría, mira, creo que lo que primero viene a mi mente es, creo que lo más difícil de ser cristiano es realmente vivir una vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Una cosa es decir y hablar y predicar. Y creo que es algo que es muy sencillo hacer y muchas personas lo hacen o tal vez lo hemos hecho y me incluyo ahí. Yeah. Pero otra cosa es vivir de verdad. Mm-hmm. Una cosa es pensar o creer algo y otra cosa es vivir lo que uno cree. Okay. Algo que siempre he podido ver es que si la persona tiene alguna habilidad de enseñar algo, ¿cierto? Y de pronto tiene el don de la enseñanza, es muy fácil enseñar cualquier cosa. Y si estamos hablando de la vida cristiana, o cualquier enseñanza de la Biblia y se enseña. Yeah. La pregunta es, ¿esa persona vive lo que está enseñando realmente? Ooh. Ahí es donde está la clave. Yo digo que eso es lo más difícil para mí, desde mi perspectiva de la vida cristiana. Que cualquier cosa que yo diga con mis palabras sea reflejado con mis actos realmente. Okay. Que mis acciones realmente coincidan con lo que yo digo. Oh, I love it. I love it. Ok. Bueno, empecemos entonces con el libro. ¿De qué se trata el libro? Bueno, el libro es un libro de liderazgo, es un libro de estrategias de liderazgo. Ok. Es enfocado, digamos, a un público específico, que es el liderazgo dentro de la iglesia, dentro de organizaciones, digamos, religiosas, llamémoslo así. Sin embargo, yo hablo muchos temas aquí que sirven en general para cualquier organización. Yeah. Obviamente tiene un enfoque más hacia el non-for-profit, hacia lo que serían ONGs, organizaciones no gubernamentales o sin profit. Pero en realidad es un libro sobre liderazgo. Yeah. ¿Vale? Es básicamente lo que es. Es un libro en donde trato de traer parte de mi experiencia y mi conocimiento como empresario. Yo tengo una carrera de empresario de más de 25 años, tal vez como 27 años ya, y donde puedo decir que he aprendido muchas cosas. Claro. No necesariamente que lo he hecho siempre bien, sino he tenido mis equivocaciones y he fallado también, pero he aprendido muchas cosas. Entonces, todas aquellas cosas que me han funcionado y aquellas cosas que he visto que hice mal, trato de utilizar todas esas experiencias y traerlo también dentro de la organización, digamos, religiosa, llamémosla iglesia, o non-for-profit. Ok. ¿Y cuál es, en tu perspectiva, cuáles son las diferencias que se ven en un... Porque como tú dijiste, tú has formado parte de muchos Board of Directors, en español se dice
¿cómo se dice en español? Juntas directivas. Juntas directivas. ¿Cuáles son las diferencias que se ven en un non-for-profit, en esta situación, en una iglesia, digamos, en comparación a una organización? Mira, yo diría que principalmente yo creo que al ser un trabajo que casi siempre es voluntario, Ujú. yo he sido parte de varias juntas, siempre a título voluntario. O sea, quiere decir que nunca hay un salario de por medio ni nada de esto. Yeah. Y muchas de las personas que lo hacen, lo hacemos con ese propósito, ¿no? De dar algo de regreso, ¿no? O sea, es Sí. como giving back, ¿no? Yeah. Eh, Algo que sucede es que yo creo que por ser ese entorno de que es voluntario, la calidad con lo que lo hagas o el compromiso con lo que lo hagas no es lo mismo si lo estás Claro. haciendo cuando te están pagando. Claro, claro. Entonces muchas veces lo que se acostumbra a decir como la excelencia, cómo se Ujú. hace, la calidad, el mismo compromiso realmente a veces es menor en las organizaciones sin ánimo de lucro y no debería ser así. Sí. No debería ser así. Y todo eso hace que la organización sin ánimo de lucro generalmente tenga unos estándares mucho más bajos, cuando Ok. debería ser lo contrario, deberían ser más altos. Y si Sí. hablamos de una iglesia, que estamos hablando que tratamos de seguir un modelo perfecto de De Cristo, excelencia. de Ajá. excelencia, es completamente inconsistente. Yeah. Y una pregunta más íntima, digamos. ¿Qué, qué te motivó a escribir un libro? ¿O cuál fue el momento en el cual tú decidiste, yo necesito escribir algo sobre esto? Pues mira, yo tenía intención de escribir un libro, como el deseo, como esas ganas de escribir algo desde hace algunos años. Yeah. De hecho, por mi personalidad, yo soy una persona que tengo trato de tener una visión hacia adelante siempre. Cuando pensé en un libro, yo estaba pensando incluso en cómo se vería el libro físicamente, gráficamente y todo, y no sabía el contenido aún. Sí, sí. Estoy hablando años atrás, ¿no? Yo ya me adelantaba a cómo podría ser ese libro, pero años atrás. Ujú. Y tenía algo como una idea y como un deseo de escribir sobre un tema particular. Obviamente son temas que principalmente digo yo, quiero hacer algo con la información que tengo. Si he recibido, bien sea por experiencia, por información, por aprendizaje, algo, Sí. qué bueno yo poder compartir eso con alguien más, ¿vale? Yeah. Entonces, yo tenía esa idea, pero de hecho ese libro, te adelanto de una vez, ese es el libro que estoy escribiendo ahora, que va a Oh, ser mi ok. segundo libro. Ya comencé. Ok, nice. Pero surge una etapa de mi vida donde vienen unos cambios importantes para mí. Ok. Y básicamente me veo enfrentado a una serie de cuestionamientos Ujú. donde veo yo y comencé a ver una cantidad de situaciones con respecto al contexto de la iglesia, donde yo decía, desde el púlpito se dice una cosa, en la Biblia dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. Yeah. Y eso comenzó a crear un problema dentro de mí. O sea, Sí. es no un problema. Trastorno. Sí, eso, un conflicto. Eso Ok. creó un conflicto dentro de mí. Entonces, obviamente yo iba a la palabra, iba a buscar, dice, esto dice, aquí dice una cosa, pero en Yeah. la práctica se está haciendo otra. Sí, Incluso es un cuestionamiento para mí también. claro. ¿Qué estoy yo haciendo cuando soy parte de una organización donde se hacen las cosas de una manera y yo, wow, yo mismo estoy siendo parte de esta organización donde yo mismo estoy haciendo cosas que son contrarias a lo que estoy hablando o predicando? Wow. Y eso Ujú. crea en mí un conflicto muy serio, muy Sí. serio. Oh, man. Y yo creo que todo el mundo pasamos por eso porque sin nosotros entender, muchas veces nos equivocamos o nos dejamos llevar por situaciones o liderazgo o hasta cierto punto una manipulación que quizás sin querer queriendo nuestros líderes o la gente que nos está guiando espiritualmente nos lleva a un nivel donde sí, donde llegamos a tomar decisiones o llegamos a lastimar a ciertas personas
de ciertas formas sin entender lo que estamos haciendo, y es hasta es solo cuando llegamos a ese momento de reflexión o donde podemos empezar a preguntar, que eso es muy importante lo que tú dijiste, cuando uno llega a ese momento donde tenemos la libertad de preguntarnos a nosotros mismos, pero ¿será que estoy haciendo lo correcto? O será, eso es muy importante, porque si no llegamos a preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto, o a preguntar si las enseñanzas que estamos recibiendo están en lo correcto, yo creo que no. Yo creo que eso no es una relación personal con Dios, sino que esa es una relación con una autoridad. Uh-huh. Y por eso me impactó mucho lo que he leído del libro. Especialmente hubieron muchos capítulos que honestamente es lo que hablo en este podcast, porque yo he vivido muchas circunstancias, especialmente en una parte lo que hablas de la manipulación espiritual, especialmente en relación con cuando uno llega a un punto donde siente que tiene que escoger una familia dentro de la iglesia encima de su familia propia. Y hablábamos antes de las cámaras, de prender las cámaras, de la situación que yo viví, Uh-huh. en la cual yo pasé toda mi juventud básicamente fuera de mi casa, en el ministerio, o hasta cierto punto haciendo la voluntad de Dios, lo que yo pensé que estaba haciendo, que causó que yo me alejara de mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y ahora a los 30 y algo años que tengo, recuerdo que tuve una conversación con mis hermanos, porque yo me di cuenta que ellos salían ellos mismos, entre ellos dos, tenían sus fiestas, se juntaban con amigos, o tenían su relación más íntima, Sí. en la cual yo no estaba involucrado. Y hasta que yo los confronté y ellos me dijeron: Max, es que tú no entiendes de que tú escogiste a la iglesia por encima de nosotros. Entonces nosotros nos tuvimos que defender nosotros mismos y tuvimos que formar una relación y no, hasta cierto punto, no contar contigo. Y eso me impactó completamente, porque yo dije, wow, hasta cierto punto estaba con los ojos cegados, no, estaba ciego. Total. Y por eso ese fue un punto del libro que me impactó mucho. No sé si quieres hablar sobre ese punto. Sí. Pues en general, mira, yo, y creo que es importante aclarar, yo parto de las buenas intenciones de las personas. Y Ujú. creo que quien me conoce puede dar fe de eso. Sí, Yo creo en las personas. De hecho, creencia es una de mis fortalezas innatas, según el estudio de los strengths de Gallup, ajá, de Gallup Train, ajá. el Strength Finder Yeah. de las fortalezas innatas Sí, de la organización de Gallup. Belief es uno, o el creencia es Sí. una de mis fortalezas. yeah, Yo creo en las personas y yo parto de la buena intención. claro. Yo no sé, o sea, personalmente no conozco un lugar, yo conozco muy pocas iglesias en realidad, y no conozco una donde yo me he dado cuenta, o yo vea que intencionalmente, o sea, que es premeditadamente que se quiere hacer el mal a alguien. Yeah. No la conozco. Entonces yo no Ujú. parto de esa base, y no, el libro no se trata de eso. Claro. Yo parto de las buenas intenciones, pero igual todos podemos estar en un momento en la vida donde estemos equivocados, Sí. donde estemos, en inglés se dice deceive, Ajá. que estamos engañados Engañados. en nuestra mente, creyendo que estamos haciendo algo bien. Entonces, Sí. con el ejemplo que tú dabas, en tu momento tú pensabas Estaba haciéndolo bien. hacer una serie de actividades de la iglesia dentro del contexto de la iglesia, Sí. o viajando, o en el lugar donde estuvieras, era más importante que dedicarle tiempo a tu familia, por Ujú. ejemplo. Yeah. Tú creías que era lo correcto, tú no Sí. lo hacías con una mala intención, Sí. pero estabas engañado, Yeah. ¿cierto? Entonces, obviamente eso puede ser por diferentes causas, pero ese es el punto. Y yo parto de eso, que muchos de los líderes en el contexto de las organizaciones religiosas tienen una buena intención de ayudar a las personas. Sí. Porque yo, de hecho, fui líder dentro de una organización de estas, Yeah. obviamente. Y mi intención, yo hablo por mí y por lo que vi siempre, la intención siempre fue buena. Sí. O sea, es
es el lado bueno de las personas queriendo hacer algo bueno. Claro. Pero eso no quita el hecho de que podemos estar engañados. Yeah. No necesariamente al 100%, y yo nunca Sí. hablo de que sea al 100%, pero así sea una, dos o tres, cuatro cosas. En el libro hablo de 7 puntos particulares, Ujú. donde veo que dentro de las organizaciones religiosas como la iglesia, las personas están engañadas. No Sí. todas las iglesias, obviamente esto no es general, pero hay algunas. Sí. Y algo que me causó mucho interés es que cuando siento la necesidad de escribir, al principio fue un deseo de escribir algo, de plasmar ideas en un papel. Yo no sabía que iba a terminar siendo un libro, sino simplemente unas ideas. Yeah. Quería poner unas ideas en un papel. Luego quise investigar al respecto. Yo soy una persona, digamos, un poco inquieta. Entonces digo yo, ¿por qué me siento yo de esta manera? ¿Será que hay alguien más que se siente igual que yo? Sí. ¿Por qué cuestiono yo esto? Sí, sí, sí. Habrá personas que están cuestionando esto también y encuentro que hay una cantidad, o sea, esto es un problema muy serio que se está viviendo hoy en día en muchas iglesias, Ujú. sin importar, digamos, su trasfondo cultural, Yeah. sean latinoamericanas o anglos, no importa, o de cualquier Ujú. otra cultura, es un problema general. Yeah. Y cuando entre más investigo y encuentro incluso en Estados Unidos, que es tal vez donde han hecho más investigación al respecto, hay incluso organizaciones que se dedican a ayudar a las personas que han sido víctimas, y así se les llama, Yeah. del abuso dentro de las iglesias. Wow. Y es un abuso espiritual. Wow. Es abuso espiritual. Yeah. Cuando una persona es manipulada por una persona, por otra persona, con el objetivo de hacer lo que el líder de la iglesia quiere que se haga, Sí. en particular, es un abuso. Yeah. Y cuando investigo yo veo organizaciones dedicadas a la ayuda de esos libros, hay cantidad de estudios, Wow. etcétera. Entonces yo digo, esto es un problema más serio de lo que yo pensé. Yeah. No es solamente algo que yo pensaba que se me ocurrió a mí, que me di cuenta yo un día que me sentía en un conflicto por lo que estaba viviendo. Yeah. No, esto es algo que está sucediendo Mundialmente. mundialmente. Yeah. Ujú. No, y lo que tú dijiste, obviamente todos tenemos esa intención fue muy clave lo que dijiste, que yo creo lo mismo, de que no hay una persona que quiera hacer el mal. Yo lo que personalmente creo es que lo que hace la diferencia entre un verdadero líder o una organización que tiene la meta o tiene los deseos de ser lo correcto, tiene que tener la humildad. Para mí eso es lo que hace la diferencia. Total. Si un líder, una organización sabe que está o hizo lo incorrecto o que dañó corazones, si esa organización o esas personas dicen, ¿sabe qué? Yo acepto que yo cometí un error y pido perdón a ciertas personas o por estas circunstancias, ahí es donde llega la sanidad. Ujú. Yo creo que hay dos lados opuestos. O digamos, there's two ways that you can go about it. One way, una de las formas es pedir perdón. And the other way, la otra forma es dar excusas. Excuse yourself from, I did this, or you thought, tú pensaste eso, Sí. or, and you put it on the other person. Y yo creo que lastimosamente muchas organizaciones o la iglesia en general ha llegado a un punto donde se excusan más en vez de pedir perdón. Iba a decir algo así. Mira, algo que yo experimento, yo vivo desde hace 27 años o más, tal vez 30, he estado en el mundo corporativo. Sí. He sido empresario, he sido empleado, he trabajado con multinacionales, he tenido mi propia empresa. Entonces he podido estar, digamos, dentro de ese ambiente y he podido ver, digamos, consciente e inconscientemente, Sí. un liderazgo. Yeah. Algunas veces bueno, algunas veces no tan bueno, ¿cierto? Ujú. Lo que sucede cuando nos vamos al contexto de la iglesia es que esperamos inmediatamente, y eso también creo que es un error de toda persona, creyente o no creyente, es que ponemos unas expectativas demasiado grandes al liderazgo de la iglesia. Yes. Entonces esperamos que el liderazgo de la iglesia sea perfecto Claro. o que la iglesia sea perfecta. Mientras seamos seres humanos,
Tenemos que partir de esa base. No existe una iglesia perfecta, no existe un hombre perfecto. Definitivamente. Entonces, pero tenemos esa expectativa dentro de la organización religiosa. Yeah. Si estamos en la empresa, no se espera tanto de esa manera. Pero basado en lo que estás diciendo tú, yo lo he visto a un nivel donde me preocupa más ahora que estando yo en un ámbito profesional corporativo, he podido ver que en este ámbito, cuando el líder, hablando de diferentes tipos de líderes en diferentes niveles, cuando se equivocan, tienen la humildad suficiente para decir que se han equivocado. Y tratar de arreglar las cosas. Cuando en el lado de la iglesia, que es donde uno esperaría que eso suceda automáticamente, no hay una humildad para decir me equivoqué, sino yo tal vez, y creo que eso es donde está el engaño principal, es que tengo la posición de liderazgo, entonces eso me hace casi que inmune. A equivocarme, me hace inmune a que yo no tengo que pedirle perdón a nadie, yo no tengo ni siquiera que cuestionar si lo que estoy haciendo está bien o no, ¿cierto? Y yo no estoy hablando en este momento de nada relacionado a una doctrina ni a lo que la palabra de Dios dice misma, sino a la actitud, al comportamiento del líder dentro de la organización. Entonces, eso es muy preocupante. De acuerdo. Y lastimosamente, tú dijiste que no has asistido a muchas iglesias. Yo he asistido a muchas iglesias desde muy niño. Y lastimosamente, especialmente en la cultura latina, yo he visto eso mucho. Y por eso dije que es tan importante un libro como el que sacaste, porque esta generación lo que anda buscando es transparencia. Anda buscando una iglesia que no hay diferencia, no hay a hierarchy. Sí, algo que sea genuino. Exacto, algo genuino en la cual todos sabemos que vamos a un lugar a buscar perfección sabiendo que nunca vamos a llegar a la perfección. Sabiendo que vamos a seguir cayendo y que necesitamos de Jesús. Y no importa si es un pastor, si es un líder, si es un miembro, si es un apóstol, si es un arcángel, no importa. Todos estamos buscando lo mismo, llegar a ese nivel de perfección como Jesús, sabiendo que nunca vamos a llegar ahí. Y ya teniendo eso en mente, ya todos sabemos de que tú eres capaz de caer, yo soy capaz de caer, somos capaces de cometer estos errores, pero si podemos llegar a un punto en la cual tenemos esa transparencia, decir, hey, I'm sorry, I did this wrong, I should have done this differently, debería haber hecho esto diferente. Ahí es donde llega en lo personal, lo que yo creo, una iglesia sana, una iglesia en la cual el mundo de afuera puede ver, wow, aquí yo soy aceptado, aquí yo encuentro una familia real, no una corporación, not a hierarchy, porque lastimosamente yo veo que últimamente las iglesias se han convertido en eso, más que nada una corporación, y está bien, que inclusive ese es otro punto que quería tocar, porque yo en lo personal, yo creo que si un pastor tiene todo el derecho a tener su sueldo, inclusive yo creo que cada pastor tiene el derecho a tener ciertas personas de su familia dentro del sueldo de la iglesia si han hecho ese trabajo. Porque la forma que yo lo veo, un pastor, una familia pastoral, llega a un punto donde ellos mueren a sus sueños corporativos o a sus metas para llegar a cabo el mensaje de Dios o liderar una iglesia. Y por eso yo creo que conforme a su tiempo y que han dedicado, tienen derecho a ese sueldo, digamos. Pero también está el otro extremo en la cual, como tú dijiste, especialmente en non-for-profit, se ve mucho en muchas ocasiones donde existen los volunteers, que hasta cierto punto llegan unas veces que los volunteers hacen más trabajo, pero nunca llegan a un punto donde se les recompensa o llegan a un sueldo. Pero existen, digamos, familias pastorales o ciertos líderes que sí tienen un sueldo que nada que ver.
Y eso para mí también es una parte donde se necesita encontrar esa sanidad. Porque si eso no se trae a luz, o si eso no se habla, si eso no se pregunta, si uno no tiene esa libertad de preguntar, hey, ¿a dónde están yendo estos fondos? Entonces si uno tiene ese miedo de hacer esas preguntas, eso ya es manipulación espiritual. Total. Y ahí estás diciendo un punto clave, y es que de esto no se habla. Todos los temas de los que hablo dentro del libro no se hablan. Y eso es parte de lo que yo quiero cambiar. O sea, claro. Mi interés con el libro es ayudar, es que la gente pueda hacerse preguntas a sí mismo y que puedan llevar preguntas a sus organizaciones, porque está bien preguntar. Es necesario preguntar, es necesario ejercer el discernimiento. Dios nos dio discernimiento para que ejerzamos discernimiento y nos dio un pensamiento crítico para que podamos nosotros mismos tener ideas propias y analizar y sacar nuestras propias conclusiones. ¿No? Claro. Igual, no estoy diciendo que cuestionemos todo lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo eso. Pero aún así, está bien en que una persona que está recién entrando en la fe vaya a cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Y no debería ser silenciada esa persona. Sino es algo que debería permitirse. Pero en términos generales, en el contexto general de la iglesia, no se permite preguntar. O sea, no está bien preguntar. El que pregunta demasiado es porque tiene algún problema, y etcétera, etcétera. Incluso he escuchado términos que dicen que hasta tiene un espíritu de crítica y de no sé qué historias. Sí, rebelde, no sé qué. Entonces, eso creo que está mal. Eso creo que no se debería permitir. Creo que no se debería promover. Por el contrario, un ambiente seguro donde las personas puedan preguntar. Porque o sea, fuimos creados de esa manera por Dios mismo. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué tratar de restringir algo que Dios mismo nos dio? En el tema de lo de los salarios y todo este tipo de cosas, como hablabas tú, de acuerdo contigo en que claro, una persona que trabaja es justo que reciba su salario, y la Biblia así mismo lo dice. Sin embargo, hace poco escuché una frase una expresión que resume esto. En inglés decía: absolute authority corrupts absolutely. O sea, una persona en una organización donde el líder tiene absoluta autoridad, tiene la autoridad sobre todo y el control de absolutamente todo, sea que tenga una junta directiva o no, sea que tenga un grupo de ancianos o no, o otros pastores asociados, porque eso, cuando la persona no quiere soltar autoridad, no importa la estructura que se cree, y sabemos sabes a lo que me refiero. Claro. Siempre y cuando una persona tenga autoridad completa sobre la organización, los chances, el espacio para que esa persona sea corrompida, que la corrupción llegue a su corazón, son demasiado altos. Y eso es algo que lo hemos visto muchas veces. Cualquier persona le puede pasar. Claro, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. Exacto. Entonces, llevándolo a ese contexto de los salarios, ¿sí? El pastor gana su salario porque se lo merece, sí. Pero si él tiene la autoridad absoluta, él y su esposa, por ejemplo, tienen la autoridad absoluta sobre esa iglesia, sobre todos los bienes de la iglesia, todo lo de la iglesia, hay muchos chances de que estén manejando las cosas de una manera incorrecta. Porque el espacio para que haya un conflicto de intereses es demasiado grande. Ellos pueden determinar quién gana, y si le pagan a los voluntarios, por ejemplo, algún tipo de pago, por lo general siempre va a ser el caso que la familia del pastor va a ganar más. Y la diferencia entre salarios va a ser enorme. O sea, como si se tratara de una empresa. El dueño de la empresa, el CEO, tiene un mega salario, y todos los que están cerca de él tienen salarios muy grandes. Y el empleado raso de abajo tiene un salario que es una décima parte. Claro. Eso no está bien. Eso no está bien. Y si sucede dentro del contexto de una iglesia, pues peor. Y eso es lo que hace que la gente de afuera obviamente lo vea a uno, ¿no? Pues nosotros y sabemos quizá o conocemos, yo creo que todos los que nos están viendo tienen un familiar o una persona cerca que dice, no, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para que me roban el dinero? O tienen ciertas imágenes o ideas de la corrupción dentro de las iglesias. Y
Y por eso vuelvo y digo que es muy importante la transparencia. Eso yo creo que es un principio que toda iglesia debería tener, porque si uno tiene la transparencia, si un miembro quiere ver los libros de, hey, ¿a dónde va, a dónde mis diezmos, a dónde se están yendo? O ¿para qué se pagó esto? ¿Por qué se pagó esto? O si uno tiene la transparencia con la directiva o los pastores o liderazgo, decir, yo no creo que eso está correcto. Sin tener ese miedo, yo creo que la iglesia estaría ya, el mundo vería la iglesia de otro punto de vista. Y hablando de eso, como tú dijiste, las preguntas o lo que estás hablando en el libro, conforme a los capítulos y el contenido del libro, ¿cómo lo ha aceptado el público? Bueno, hay dos preguntas. ¿Cómo lo ha aceptado las iglesias o la gente dentro del liderazgo y cómo lo ha aceptado el mundo general? Mira, yo diría, en términos generales, la aceptación ha sido muy buena. Uh-huh. O sea, si yo hago el balance general de los comentarios que he recibido, son positivos todos. That's good. Algo que me causa curiosidad y no me sorprende, pero es bien Uh-huh. curioso, es que la mayoría de los comentarios son casi todos que confidenciales. Es como que te digo esto, pero sí, no lo vayas a publicar, claro, porque siempre existe el temor. claro. Siempre está el temor detrás, porque lamentablemente sabemos que, igual, partiendo de la base que la persona tiene buenas intenciones y que los líderes tienen buenas intenciones, pero sabemos, detrás de todo esto está el rey de la mentira, del engaño, ¿cierto? Sí, sí. Y él es el culpable realmente de lo que está sucediendo. Yeah. No las personas, sino el enemigo. O sea, tenemos un enemigo en común todos nosotros, ¿vale? Yeah. Entonces, una de sus principales herramientas es el temor, el uso del temor. Yeah. El llevar el temor dentro de las organizaciones, que las personas usen el temor para manipular a otras, Yeah. ¿cierto? Entonces, aún con comentarios que he recibido de personas muy involucradas dentro de iglesias, me han pedido que no lo publique, que no lo haga Yeah. ningún comentario Yeah. al respecto. Yeah. El comentario es positivo, el comentario es, yo estoy de acuerdo, yo mismo lo he pensado, qué bueno que has escrito esto. Algunos me han dicho que soy un valiente por Yeah. hacerlo, que porque, Claro, no, que sí. porque nadie se atrevería a hacerlo, Yeah. que Yeah. me felicitan, por lo que, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas otras, muy pocas, he recibido tal vez uno o dos comentarios, digamos, unas críticas muy fuertes de por qué hago esto, de que cómo me atrevo a escribir algo así, etcétera. Sí. Pero te diría, el comentario en general positivo. Yeah. Algunos líderes de iglesias, por ejemplo, ahora hace poco estuve en una conferencia donde pude personalmente obsequiarle 15 libros a 15 líderes de iglesias. Uh-huh. De ellos, diría yo, solo uno, digamos que no mostró interés en el libro siquiera por lo que le dije de qué se trataba. Y lo vio como una amenaza. Sí. Los otros estuvieron, algunos no me dijeron mucho, pero los otros por lo menos inquietos al respecto. Claro. Y algo que yo digo, parte de lo que hace un líder, un buen líder, es que tenga la humildad de decir, yo me atrevo y tengo la confianza en mí de que voy a leer un libro o a escuchar una conferencia, una enseñanza de algo, porque sé que no me las sé todas y sé que no soy infalible y sé que aún me puedo equivocar porque soy humano. Con esa humildad es que un líder puede realmente ejercer un buen liderazgo. Yeah, exacto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La humildad. Porque cuando una persona tiene esa humildad, decir, wow, sin saber, digamos, sin saber de qué se trata el libro, pero si uno dice, ok, está bien, déjame leerlo y lo voy a leer y a ver, porque uno sabe que uno no es perfecto, entonces ahí está la humildad, ahí está digamos, el deseo de ser un mejor líder. Pero ahí cuando uno siente la amenaza porque dentro de sí no quiere cambiar sus hábitos. Correcto. Y eso está mal, ¿no? Y en una de mis sesiones con my therapist, que es un therapist cristiana, y estaba hablando con ella y ella me empezó a explicar
Porque obviamente el podcast que hago y el contenido que hago, mucha gente piensa que estoy en contra de las iglesias. Y ese no es el caso. El caso es que quiero traer sanidad dentro de la iglesia y a la misma vez pedirle perdón a la gente fuera de la iglesia por el daño que la iglesia ha hecho. Ese es el punto de este podcast. Y hablando de eso with my therapist, ella me dijo, es que tú eres un profeta. Y ella dijo, muchas veces nosotros tenemos la imagen de un profeta que va a ser alguien que va a venir y te va a adivinar el futuro y te va a decir pero ella dijo, bíblicamente, cuando uno ve un profeta en el Viejo Testamento y en la Biblia, el profeta venía a hablar en contra de las autoridades, sea el gobierno, reyes o inclusive autoridades espirituales, a decir lo que estaba incorrecto. Y muchas veces esos profetas fueron echados fuera de la ciudad, fueron criticados o they were blacklisted. Okay. You know? Y entonces lo que tú estás haciendo es el trabajo de un profeta. Y no tenemos el miedo de venir en contra de una autoridad, sea un prime minister, sea un presidente, sea un líder de una iglesia, una institución. Ya no tenemos el miedo de decir, esto está mal y tenemos que arreglar esto. Sí. Y yo te felicito por el libro. Gracias. Pues un amigo que tenemos en común me dijo, Bernie, cuando le conté que estaba escribiendo este libro, me dice, Bernie, ¿para qué escribes ese libro? Mucha gente te va a odiar. Le dije yo, mira, a este punto de mi vida creo que ya no me interesa si me odian o no me odian. Amen. De hecho, sin escribir el libro ya hay gente que me odia, entonces... Sí, pues, exacto. Yeah. Pues creo que no interesa y en realidad, ahora con lo que me dices, entiendo por qué ese deseo interno de escribir este libro tan puntual, que no era lo que yo quería escribir, con la intención de lo que lo quiero hacer. Y de nuevo, mira, el libro, y se lo recomiendo para que lo compren y lo lean, yo mismo en el libro digo, yo quiero por lo menos llevar a una persona a que reflexione. Yeah. O sea, si yo logro que una persona logre reflexionar con el contenido de este libro, cumplí mi objetivo. Como todo en la Biblia misma dice, nosotros debemos escuchar y discernir, tomar lo bueno y desechar lo malo. Así es. Yo no estoy diciendo que lo que está escrito en este libro es el 100% efectivo y real completamente. Son mis puntos de vista, 7 puntos de vista que he encontrado yo, que ahora me doy cuenta que al igual que yo, mucha gente cientos, si no miles de personas lo están viviendo y están tratando de hacer un cambio, ¿cierto? Y lo único que deseo es que la gente pueda leerlo, se dé el permiso y la libertad de leerlo. Que sientan esa libertad de leerlo. Que nadie los va a sancionar ni hacer a un lado porque estén leyendo un libro que está mostrando algo disruptivo. Disruptivo es cuando le cambias la dirección a algo que se ha venido haciendo siempre de la misma manera. Claro. Y creo que aquí, y no hemos hablado del tema de la tradición, pero la tradición es lo que está también detrás de todo esto. Sí. Ese enemigo del cual hablábamos hace un momento, creo que ha usado no solamente el temor, sino la tradición misma. Rituales religiosos, actitudes, comportamientos, vocabulario, cantidad de cosas tradicionales, de tradición, de legalismo, que presentan una iglesia o una persona santa supuestamente, ¿cierto? Pero detrás hay una cantidad de cosas que no están bien. Entonces, mi invitación es que se den esa oportunidad de leer el libro. Sí, y además, si sienten esa presión de que no pueden leer el libro, a la misma vez tienen que analizarse. ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensan que no tienen el derecho o no pueden leer ese libro? La idea es que cada persona llegue a sus propias conclusiones y en los 7 capítulos pueda decir por lo menos, estoy de acuerdo con en este no estoy de acuerdo, creo que puedo aprender algo de acá. Claro. Debo cuestionar algo de aquí y crecer realmente y llevar a una sanidad, a una libertad realmente. Es muy preocupante lo que está pasando con la iglesia. Sí. Yo creo que comparto contigo esto. Lo que dices tú, las nuevas generaciones ya no quieren tragar sin masticar. Que es lo que las generaciones pasadas tal vez hicimos. Me gusta. Nos entregaban una cantidad de alimento, de contenido, de tradiciones
trágueselas y no cuestione. ¿Por qué? Yeah. Hay que hacerlo porque sí. Porque el líder, llámese pastor o sacerdote o el líder espiritual dice que se debe hacer así. Sí. Entonces, hoy en día ya no es así. Yeah. Ya no es así. Nuestros hijos ya no dicen sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber el por qué. Exacto. Y está bien. Yeah. Y el mandarles callar simplemente no como la respuesta, porque yo digo, punto. Sí. Eso ya no funciona. Exacto. Y eso sigue funcionando dentro de la iglesia. No se puede cuestionar y trague esto entero y simplemente haga lo que todo el mundo hace. Yeah. Y el líder que comienza una nueva iglesia dice, ¿cómo lo hago? Pues él mira atrás como lo hicieron los líderes pasados sí. y siguen cometiendo los mismos errores, Yeah. errores, o siguen creando estructuras que no son funcionales ni efectivas. Yeah. Y yo hablo dentro del libro, como tengo una perspectiva empresarial, yo trato de traer estructuras empresariales que funcionan dentro de la iglesia. Yeah. Que eso fue otro punto, así como tú tuviste esa situación de la ciencia y la iglesia, o la ciencia y Dios, a mí me han cuestionado de la empresa, de los negocios y la iglesia, sí. Yeah. ¿no? De que no, yo nunca pretendo decir, y no es lo que muestro yo acá, de que la iglesia se convierta en un negocio. No, es la estructura organizacional. Yeah. Puede ser como la de una empresa y debería ser como una empresa. Sí. A la excelencia de una empresa. Y estoy de acuerdo. Para que realmente sea efectiva y funcional. Es básicamente. Y yo creo que muchas veces nosotros deberíamos bajarlo de lo espiritual, digamos, como algo súper espirifláutico, algo fuera del mundo, y traerlo a lo natural. Si yo, como un padre, siempre le diría a mi hijo, cuando mi hijo me hace una pregunta, porque yo digo que sí, o no, don't challenge me, si le digo no, porque yo dije. Entonces, el mundo de afuera vería eso como un abuso. Un abuso. Exacto. Yeah. ¿Y cuál es la diferencia? A veces nosotros nos damos la autoridad o el ok porque estamos dentro de la iglesia de hacer eso, pero a la misma vez, si nosotros lo bajamos al mundo real, es lo mismo. Y el mundo de afuera lo ve igual. Y eso es muy importante. Llegar a un punto en el cual la iglesia puede llegar a hacer esas preguntas. Otra vez, a llegar a la transparencia. De que no hay una diferencia. No debería haber una diferencia entre un líder, un pastor y alguien que se congrega. Que todos somos iguales en los ojos de Dios. Y conforme, si nosotros llegamos a ese punto a ver eso y analizar eso y a aceptar eso, entonces la iglesia ya puede llegar a ese nivel en la cual esta generación se puede relacionar con nosotros, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren lo que tú dices, me encantó. Ellos ya no están para tragar, sino que ellos quieren masticar. Y si nosotros no podemos darle las respuestas... Y ellos mastican más despacio. Además, ellos mastican ahora más despacio. Y está bien, está bien. Porque yo creo que es muy necesario hacer preguntas. Y Jesús se puso en la tarea de cuestionar lo que los religiosos hacían. Exacto. ¿No? Y les hacía preguntas, y claro, y llevaba a las personas a que se preguntaran ellos o les preguntaran a esos líderes religiosos. Entonces, definitivamente es algo que debemos promover. Estaba leyendo un libro recientemente que te lo recomiendo a propósito y a la audiencia, Baby Steps Millionaires, de Dave Ramsey. Oh, ok, nice. Es un autor, si no lo conocen... yo creo que mi esposa tiene ese libro ahí abajo. Ok. I think so. Un autor muy conocido. Obviamente es una persona que se ha enfocado en enseñar sobre finanzas. Y terminando el libro, él lleva a las personas a una reflexión, ¿no? No solamente a la importancia de manejar bien las finanzas, de que el dinero no es que esté mal. El dinero de por sí no es ni que sea bueno ni malo, sino el uso que uno le dé puede ser bueno o malo, etcétera. Pero me gustó mucho algo que dice él, y en esa última reflexión invita a las personas no solamente a que desarrollen una relación con Jesús si no la tienen, sino que si lo hacen, busquen una iglesia. Y da unas sugerencias en la búsqueda de la iglesia. Y dice, vea, iglesias hay de todo tipo. ¿No? Entonces busque una que se acomode a su estilo.
Yeah. Cómo le gusta a usted vestirse, el tipo de música, cómo lo canten, si Yeah. es muy tradicional de una manera u otra, lo que sea, Yeah. ¿cierto? Pero principalmente lo más importante, una iglesia en donde las preguntas sean aceptadas. Wow. Y él hizo mucho énfasis en eso. Yeah. No entra a una iglesia sin preguntar y dése cuenta, si las preguntas no son bien recibidas ahí, no es el sitio donde debe estar. Amen to that. Es total, y estoy totalmente de acuerdo. Igual. Sí. Y ahí lo que decías tú también, de una parte de aterrizar un poco, porque sé que muchas veces yo lo he escuchado, creo que no lo he dicho yo, pero lo he escuchado mucho. No, Dios me dijo Dios me trajo a esta iglesia. Yeah. Yo no dudo que Dios me llevó a una iglesia a mí, no lo dudo. Pero yo no tengo que decirlo, ¿cierto? Porque al decir, no, Dios me trajo a esta iglesia, es como que así la iglesia esté equivocada o esté mal, ¿cierto? O muchas cosas estén mal y no sea el sitio donde debo estar. El momento que yo digo Dios me trajo, estoy como diciendo, o es culpa de Dios, de que, ¿cierto? De que porque me trajo acá, ¿cierto? No, Dios nos dio el free will. Yeah. Nosotros tenemos 100% nuestra propia capacidad de decidir. Yeah. Entonces Él puede hacer que nos diga, ve a una iglesia, quiero que te congregues, que hagas esto, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos el free will de decir, voy a esta o a esta. Sí. ¿En cuál de estas debo estar? ¿Cierto? Pero no simplemente porque ya llego a una y listo. No. ¿Qué tal que en esa no te permiten preguntar? O que sean, no sé. Sí. Que tengan I love that. Una cultura completamente, no sé, opuesta a la cultura del reino, no sé. Claro. Incluso, hablando, al principio tú me preguntabas por el tema cultural. Ajá. Yo le diría a la audiencia, obviamente, y sobre todo los que estamos en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, yo me encuentro ahora en una iglesia internacional, llamémosla. Yeah. Es una iglesia americana que tiene una sede acá, Elevation. Y algo que nos gustó desde el principio cuando comenzamos a ir con mi familia es la multiculturalidad. Y yo hice una reflexión que tuve para mí. Yo dije, la cultura que predomina en todos los que estamos, en los presentes y los asistentes, es la cultura del reino. Oh, amen, yeah. No es la cultura ni los africanos, ni los latinos, ni los colombianos, ni los canadienses. No, es la cultura del reino. Yeah. Porque somos 30, 40, 50, 60 tipos de etnias ahí reunidos por un solo propósito. Cuando estamos tan inmersos en una cultura de que la iglesia estando, supongamos, aquí en Canadá, solo colombiana, pues es evidente que las cosas que se viven en Colombia, que los que vivimos acá, que no nos gustan de nuestra cultura, se van a vivir ahí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y pues con mayor razón porque somos todos de la misma cultura. Entonces, sé que es divertido y algunas veces es agradable estar con personas de la misma cultura. Yo tengo muchos amigos latinoamericanos, obviamente que sí. Yo no digo lo contrario. Pero sí debemos ser cuidadosos, observar, discernir y ver todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos une realmente en este sitio? ¿El temor? ¿Estamos aquí por temor? Porque mucha gente no se va de una iglesia es por temor, simplemente. Entonces estamos unidos por el temor. Lo único que en este grupo nos une es el temor. O de pronto en otras es no sé, cuando se predica lo de el evangelio de la prosperidad. Entonces lo único que hay en común es que todo el mundo quiere ser próspero, rápido y que no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Hay que discernir eso. ¿Qué es lo que nos une para estar en este lugar? Y si no es Jesús realmente, hay algo que no está bien ahí. I agree. Love it. Love it. Love it. Bueno, gracias por estar en el episodio aquí de Rebels and Saints. Y los invito a que compren el libro. Está en Amazon. No sé si quieres terminar con algo. I don't know. No, pues darte gracias a ti. No problem. Creo que aquí podríamos seguir. I know. We can talk for half an hour more, for 1 hour more. Yeah. Súper interesante el tema, de verdad. Espero que este mismo podcast lleve a las personas a una reflexión. Porque realmente es lo que queremos hacer. Yes. Well, thank you guys. Make sure to subscribe if you haven't subscribed. Spotify, YouTube, Deezer, wherever. Make sure you like it. Subscribe. Love you guys. See you soon.